Vamos a irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 38. Dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Esa es la lectura de la palabra inerrante y la palabra infalible de Dios. El don del Espíritu Santo dado a los creyentes. Vamos a reflexionar en esta noche bajo ese título. Hace 8 días hablamos de uno de los beneficios que hemos recibido como creyentes, y es la adopción. Nosotros fuimos adoptados por Dios. No éramos hijos de Dios, pero a través de la adopción en Cristo, como nuestro hermano mayor que es Cristo, pues Él es el Hijo unigénito de Dios, y nosotros, por ser hijos de Dios, vinimos a ser adoptados en Cristo para también participar de esa herencia que Dios tiene para sus hijos. Ese es un tremendo beneficio, es un don de gracia que Dios nos ha dado. Repito, no éramos hijos, pero ahora somos hijos de Dios por adopción. Y como dice Efesios 1, dice que fuimos adoptados en el amado, es decir, en Cristo. Entonces, ese es un beneficio extraordinario que hoy tenemos. Hoy hablaremos de otro regalo, de otro don que hemos recibido de parte de Dios, y es el don del Espíritu Santo dado a los creyentes. Definitivamente Dios, en todas sus bendiciones con que nos ha bendecido, nos ha dado grandes riquezas, y entre ellas está el Espíritu Santo. Al leer este texto, vemos cómo en ese mensaje, en ese sermón que Pedro predicó en el día de Pentecostés, allí en Jerusalén, frente a una gran multitud, ahí estaba Pedro abriendo el reino a través de ese mensaje que predicó en el capítulo 2, en el verso 38. Pero él dijo unas palabras en ese sermón. Primero les habló de arrepentimiento, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo primero que les mostró, les indicó a ellos, es que debían arrepentirse. Ese debe ser el mensaje apostólico. Es decir, hoy mucha gente está yendo a las iglesias, está participando de un culto, está escuchando a predicadores, pero nunca se les habla de arrepentimiento. Nunca se les dice que deben dejar la antigua vida para vivir una vida nueva. Y este mensaje nos muestra claramente cómo el predicador Pedro expuso entonces un mensaje de arrepentimiento, siguiendo las directrices de Jesús, porque Jesús también predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero luego que les predica el arrepentimiento, en el verso final allí, en el verso 38, les dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿De qué les estaba hablando allí? La palabra don significa regalo, una dádiva, algo que usted le da a alguien. Los dones son regalos, son obsequios que alguien brinda a otra persona. Y en la Escritura entonces encontramos en Hechos capítulo 10, el verso 45, se habla del Espíritu Santo como un regalo, como un don que Dios le da a los hombres. En el verso 45 del capítulo 10 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don o el regalo del Espíritu Santo. En el capítulo 11, el verso 7, Pedro, hablando de lo que pasó en la casa de Cornelio, un extranjero que recibió el don del Espíritu Santo, dice la Biblia: si Dios pues les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro se quedó perplejo al ver cómo los gentiles que no conocían al Señor recibieron también el don del Espíritu Santo. Era una promesa, era una promesa que Jesús ya le había hecho a sus discípulos. Jesús estuvo con los discípulos más de 3 años, compartiendo con ellos, enseñándoles, formándoles, pero antes de irse, Él les prometió que enviaría el Consolador, que les enviaría al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guiara, para que el Espíritu Santo los acompañara, y les dijo: no los voy a dejar ¿qué? Huérfanos, les voy a dejar un Consolador. Quiero que mire allí en San Juan capítulo 14, en el versículo 15, Jesús hablando a sus discípulos, les dijo en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Note usted, yo estoy con ustedes por un tiempo, voy a estar por un tiempo con ustedes, Jesús. Vengo a cumplir un propósito ¿de qué? De salvación. Pero yo he rogado al Padre para que Él envíe otro Consolador. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es una promesa de Jesús para sus discípulos. En el capítulo 15 de este mismo libro, en el versículo 26, volvió y les habló del Espíritu Santo. Les dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Les está prometiendo la venida del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, en el versículo 7, vuelve y les habla del Espíritu Santo, de la promesa. Verso 7 del capítulo 16. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué está hablando aquí? De la promesa del Espíritu Santo. El Padre les va a dar un don, les va a dar un regalo, un Consolador. La palabra Consolador significa en griego la palabra Paracleto, que significa el que acompaña, el que ayuda, el que aboga, el que intercede. Entonces no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes, para que Él los guíe. Y esa promesa se la hizo Jesús directamente a ellos. Y allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, vaya allí al libro de Hechos capítulo 1. Entonces el escritor de Hechos, Lucas, narrando este tratado, este libro de los Hechos, dice de la siguiente manera, verso 4: y estando juntos sus discípulos con Jesús, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús vino y murió en una cruz para redimirnos del pecado, para comprarnos, para pagar nuestras culpas, para absolvernos de nuestro pecado, para quitar de nosotros lo que nos era contrario. Pero ahora el Espíritu Santo es el que va a aplicar la obra de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que a partir de ese momento que Jesús asciende a los cielos, es el que va a comenzar en ellos una obra completa de aplicar la obra redentora de Cristo en el corazón de cada uno de sus seguidores. Es el que va a continuar perfeccionando la obra en cada uno de ellos. Un predicador llamado Charles Spurgeon
dijo estas palabras hablando acerca del Espíritu Santo y del regalo del Espíritu Santo dado a los creyentes. Dice, la bendición aquí prometida en estos versículos es una de las bendiciones más importantes que los hombres pueden necesitar o que Dios puede darles. Sin esta bendición del Espíritu Santo, todos los otros beneficios del pacto no tendrían validez. Es inútil tener un Salvador si no tenemos el poder del Espíritu para creer en ese Salvador. ¿De qué nos sirve que se hayan dado preciosas promesas si no tenemos ninguna fe implantada en nosotros por el Espíritu Santo para poder a través de ellas alcanzar esas promesas? ¿De qué nos vale tener promesas si no tenemos la fe para recibir esas promesas? Rogar con base en ellas en nuestras oraciones y obtener su cumplimiento. No nos vale de nada. Sin santidad, dice Spurgeon, ningún hombre verá al Señor. Pero la santidad no crece de manera natural en ningún corazón humano. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo de Dios, quien es el autor de la santidad, ningún hombre podría convertirse alguna vez en un heredero de la inmortalidad o entrar en el descanso reservado para el pueblo de Dios. Él es el que nos perfecciona. Y termina diciendo este escrito, el Espíritu Santo es necesario para formar más en nosotros a Cristo. Y dice, ningún hombre puede decir en su corazón que Jesús es el Cristo si no lo hace por medio del Espíritu Santo. Mucho menos puede algún hombre alcanzar la perfección que se necesita para el cielo, excepto a través del trabajo y del poder del Espíritu de Dios en la vida de cada uno. En otras palabras, el Espíritu Santo es indispensable para perfeccionar a los creyentes. Sin el Espíritu Santo, nosotros quedaríamos con la obra a medias, pero es a través de la obra del Espíritu Santo que Dios perfecciona lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y quiero hablarles brevemente de 3 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. 3 cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Número 1, el Espíritu Santo nos bautiza. Esto es lo que nos da a nosotros un sentido de pertenencia. ¿Qué es bautizarse o qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? La idea entonces aquí de asociar el bautismo del Espíritu Santo con una segunda bendición, como algunos han creído, que la llenura del bautismo del Espíritu Santo, como dicen algunos grupos carismáticos, es una segunda bendición que el creyente recibe, lo cual no es correcto, no es acertado. Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo es que los creyentes seamos injertados, seamos introducidos en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo espiritual. La iglesia es un organismo creado por Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia son personas redimidas por la sangre de Cristo, que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y el Espíritu Santo es el encargado entonces de introducir a ese creyente nuevo en la iglesia de Cristo. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo tiene como propósito unir a un creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para juntarlo con otros creyentes que tienen la misma fe, el mismo pensamiento y el mismo sentir. Váyase allá a 1 Corintios, capítulo 12. El texto nos muestra muy claramente cuál es el propósito del Espíritu Santo cuando habla de bautizar al creyente en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 12, dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno
hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está haciendo un comparativo. Así como el cuerpo que usted tiene está formado por muchos miembros, sus orejas, su nariz, su boca, sus manos, sus piernas, conforman el cuerpo, y el cuerpo tiene una cabeza que lo dirige. Pablo está diciendo aquí en el versículo 12, así como ese cuerpo está formado por muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice el verso 13, porque por un solo espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo consiste en que el Espíritu Santo toma a esa persona que ha creído y lo injerta. La palabra bautismo significa sumergir, batixo, sumergir a alguien en algo. Cuando hablamos del bautismo en agua, lo que hacemos es sumergir a la persona ¿en qué? En agua, como una muestra visible de que sus pecados han sido perdonados, que ha nacido de nuevo y que ya ha sido regenerado. Pero cuando habla aquí del bautismo del Espíritu Santo, lea el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o qué, o libres. Aquí está hablando de que el Espíritu Santo ahora es el que lo coloca a usted en la iglesia. Es decir, usted pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Usted pasa a ser un miembro más del cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. ¿Quién lo suma a usted a la iglesia? ¿Un pastor? ¿Una organización? No. Quien lo adiciona a usted a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo entonces hace que todos los creyentes sean introducidos en el cuerpo y estén allí como una sola unidad, como un solo cuerpo, unidos por lazos y vínculos de unidad. Vaya a Efesios capítulo 4, nos muestra cómo el Espíritu Santo, al introducirte a ti en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ahora se nos pide que mantengamos la unidad del Espíritu. Por eso usted hoy tiene una misma fe, tiene un mismo Dios, tiene un mismo Señor, tiene un mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque usted ahora está introducido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y está regido por los vínculos del Espíritu. Lea conmigo el capítulo 4, el verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces el Espíritu Santo te introduce en el cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo está unido, está entrelazado. ¿Por qué? Por los vínculos de unidad del Espíritu Santo, como dice el versículo 3. Ahora entonces tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Espíritu, tenemos un mismo Dios y tenemos un mismo Padre, que dice el cual es en todos y por todos y en todos. Entonces usted se puede ir para otra ciudad, para otro país incluso, y usted llega a la iglesia del Señor y usted siente que hay ¿qué?
unidad espiritual. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo pensamiento. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, mantenernos unidos como un solo cuerpo. ¿Cuál entonces es el resultado de ello? Pues que nos va a dar seguridad de la firmeza de nuestra posición en Cristo. Nos da firmeza de saber que hacemos parte de la iglesia y nos exhorta a mantenernos en unidad para trabajar en pro del cuerpo que es ¿qué? La iglesia del Señor. Si usted entiende acerca de la unidad, que usted ya hace parte de un cuerpo, usted va a entender que usted no puede desvincularse del cuerpo, que usted tiene que estar unido a una iglesia local y que usted tiene que hacer parte de una congregación. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted tiene la vida espiritual como miembro del cuerpo. Si yo cortara este dedo de aquí y lo dejo aislado un tiempo, ¿qué le pasaría a ese dedito? Se va pudriendo, se va dañando, se va deteriorando. ¿Por qué? Porque no está siendo alimentado irrigado por la sangre del cuerpo. De la misma manera, cuando un miembro del cuerpo se daña o se saca del cuerpo, se muere. Y eso hace entonces que dependamos unos de otros. En 1 Corintios 12, vaya allí a 1 Corintios 12, en el versículo 27. ¿Qué nos dice? Que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Lea el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo, y miembros cada uno en particular. Y va a encontrar usted que cada miembro debe tener una función en particular. Cada miembro tiene una labor. Así de que si usted, el Espíritu Santo, lo ha introducido en el cuerpo, usted no fue puesto aquí en la iglesia para estar simplemente manicruzado sin hacer nada, sino que Dios lo ha puesto a usted en el cuerpo para que usted cumpla una función, una labor, que usted pueda en unidad ayudar a otros y dar a otros el don que usted ha recibido. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es sellarnos. Primero nos bautiza, nos introduce en el cuerpo, que es la iglesia, y nos pone una función, una labor, pero luego dice que nos sella. Váyase allí a el libro de Efesios, capítulo 1. Aparecen 3 versículos en la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, perdón, que habla acerca de el sello del Espíritu Santo. Entonces, aquí aparece una figura interesante. Cuando usted compra una propiedad, a usted le entregan unas escrituras, y entonces esas escrituras llevan unos sellos de propiedad. Esos sellos certifican que esa propiedad es suya. Cuando el Señor nos salvó, entonces lo que Dios hace con nosotros es que sellarnos, nos pone el sello, nos certifica que somos ¿de quién? De Él. Y ese sello es el Espíritu Santo. Ese sello representa las arras. Cuando usted hace un negocio, usted entrega unas arras. Eso es un adelanto. Y eso hace y certifica que usted ya se comprometió con ese negocio y que esa propiedad es suya. Usted dio un adelanto, pero esa propiedad ya es suya. Usted ya hizo una compraventa y entregó unas arras para garantizar que ese negocio está cerrado. La Biblia nos habla entonces, aquí en Efesios capítulo 1, de cómo Dios envió el Espíritu Santo como el sello o las arras de que nosotros ahora le pertenecemos a Él. Lea conmigo, Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo.
En él, dice Pablo, vosotros habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos compró, nos redimió. Usted escuchó el evangelio, dice el verso 13, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio. Quiere decir que para usted ser sellado, primero tiene que oír ¿qué? El evangelio. Si usted no oye el evangelio, no puede conocer el propósito de Dios. Después de haber oído el evangelio, y luego dice el versículo, y habiendo creído en él, en el evangelio, porque usted puede oír y oír y oír y oír, pero no cree. No tiene esa fe, esa confianza en esa palabra. Pero quien oye el evangelio y cree en el evangelio, entonces ¿qué dice la Biblia? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? Pues que somos posesión de él. Y Dios envía su Espíritu y nos pone el sello, que son las arras. Ahora Dios dice, este es mío, ella es mía. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día de la posesión adquirida. Es decir, cuando se cierre el negocio, cuando el Señor regrese, volverá por los que son de Él. Él no va a venir por todo el mundo. Él viene por los que oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, obedecieron el evangelio, quienes tienen el sello de él, que es el Espíritu Santo, y es por eso que él un día regresa. Él no se va a llevar nada de lo que no es de él. Él viene por los suyos. Él conoce los suyos y los suyos le conocen a él. Capítulo 4 de Efesios, el verso 30. ¿Para qué nos pone el Espíritu Santo? Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? ¿Para el día de qué? De la redención. O sea que Él nos sella con el Espíritu Santo para el día en que vamos a ser ¿qué? Redimidos, vamos a salir de esta condición humana, para el día de la redención, cuando seamos ¿qué? Redimidos, salvados totalmente. Cuando el Señor regrese y nosotros podamos ser transformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Pablo habla de ese día de la redención. Váyase a Romanos 8. Romanos capítulo 8, el verso 18. Nosotros estamos esperando el día de la redención. Estamos esperando el día en que este cuerpo sea redimido, este cuerpo de pecado, y nosotros esperemos al Señor para ser transformados a la imagen de Él. Dice el versículo 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de ¿qué? De manifestarse. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que ustedes están pasando ahorita no es nada, tranquilos. No son comparables con las glorias que van a venir. Esa es la promesa, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos, no de todos, de los hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? No. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el sello. ¿Y quiénes tienen el sello? Los que oyeron el evangelio, los que obedecieron el evangelio y los que creyeron el evangelio. Esos son hijos ¿de quién? De Dios. Verso 19. Verso 20, perdón. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias ¿de qué? Del Espíritu, el sello del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Estamos esperando el día de la redención, que seamos transformados, que este cuerpo sea ¿qué? Cambiado a la gloria de Dios, y que finalmente el Señor nos redima. Ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo murió por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, pero el Señor dijo, yo me voy, pero yo vuelvo por ustedes. Y nosotros estamos a la expectativa. Entonces el Señor, antes de irse, nos dio esa promesa, y para ratificar esa promesa y para afirmar esa promesa, les envía el Espíritu Santo para decirles, estos son míos. Segunda de Corintios, capítulo 1, tercer versículo, que muestra de que el Espíritu Santo es el ¿qué? El sello que Dios le ha puesto a usted. Usted tiene un sello que lo identifica. Versículo 22, dice el verso 21 de Segunda de Corintios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual, oiga bien, el cual, ¿qué cosa? También nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Nos ha qué? Sellado. Lo segundo es ponerle un sello de propiedad, y entrega las arras para decir, aquel, son de mi posesión y yo vengo por ellos. Y finalmente, lo tercero que hace el Espíritu Santo es llenarnos, la llenura del Espíritu Santo. Váyase a Efesios capítulo 5, el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Es decir, ustedes tienen que cada vez saturarse más del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, algunos piensan que llenarse del Espíritu Santo es entrar como en esos estados de emoción, en donde la gente entra como en una histeria y empiezan a llorar y a saltar y dicen que están llenos del Espíritu Santo. La verdad es que la Biblia nos muestra otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, el versículo 22 nos muestra cómo se es lleno del Espíritu Santo. Es decir, cuando una vida está controlada por el Espíritu Santo. Es decir, usted y yo andamos en el Espíritu. 5:22 de Gálatas es cuando vivimos disfrutando del fruto del Espíritu Santo. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el carácter
del cristiano empieza a ser moldeado por el Espíritu Santo. Y uno entrega ¿qué? El control al Espíritu Santo para que podamos ir siendo moldeados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, pero nosotros debemos de determinarnos a entregar y someternos a la obra del Espíritu Santo. Y eso lo hacemos mediante el estudio de la palabra de Dios. Es decir, permitir que la palabra de Dios vaya moldeando nuestras vidas. Váyase allá a Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Entonces, es un sometimiento. Se refiere al control en la vida de ese creyente, y el Espíritu Santo entonces va sometiendo a ese hombre, a esa mujer, a su voluntad mediante la palabra de Dios. Lea conmigo el verso 16, Colosenses 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué vemos aquí en estos versículos? Número 1, que la palabra de Dios habita, mora. ¿En qué medida? ¿Qué dice el texto? En abundancia en vosotros. Pero esa palabra dice enseñándoos. Es decir, tenemos que someternos y exponernos a la enseñanza. Y luego dice, y exhortándoos. ¿Qué es exhortar? Exhortar es reconvenir, es corregir. Entonces, enseñanza, corrección de la palabra. Y luego dice aquí, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, sometidos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y entonces eso ¿cómo se traduce? ¿Eso qué resultados da? Lea el versículo 18. Esa es la consecuencia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ¿qué? Servís. Conclusión, una vida llena del Espíritu Santo es una vida sometida a la voluntad de Dios, a la obediencia. Una vida sellada da seguridad de la salvación, y una vida que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es aquella que tiene la seguridad de que hace parte de la iglesia del Señor. Es decir, es un miembro activo en el cuerpo de Cristo y está controlado por la cabeza, que es Cristo, que controla la vida nuestra. Concluyamos en esta noche. Ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo,
Los que ya hacen parte de la iglesia han sido bautizados, colocados en el cuerpo. Damos gracias a Dios porque pues antes no éramos pueblo, no teníamos una identidad, ahora hacemos parte de una iglesia. 2, fuiste ya sellado, tienes la seguridad de la salvación en tu corazón, tienes la confianza de que eres posesión de Dios, que Él tiene el gobierno y la autoridad en tu vida. Esa es la seguridad. Y 3, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Nos falta, podemos llenarnos más. El mensaje de Pablo cuando escribe a los Efesios es: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Puede usted ser hoy más lleno del Espíritu Santo? Sí. A través de la palabra, a través de la exhortación y a través de la enseñanza, cada vez nos vamos llenando y llenando cada vez más. Les invito a estar en pie, por favor. Ese es el don que hemos recibido de parte de Dios, dice. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios que llamare. Entonces vamos a dar gracias a Dios en esta noche por ese don que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo en nosotros, que nos está perfeccionando, que nos está cada vez corrigiendo, que está permitiendo que la santidad se perfeccione en nosotros y finalmente podamos ser redimidos finalmente por el poder de Dios en nuestra vida. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, usted al entregar su vida a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador, usted puede recibir ese sello del Espíritu Santo, ser puesto en el cuerpo de Cristo para recibir esa esperanza futura de ser redimido y estar con el Señor para siempre. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias en esta preciosa noche. Damos gracias por el Espíritu Santo, ese don, ese regalo que tú has dado a cada creyente. Es el Espíritu Santo el que nos perfecciona, el que nos purifica, el que nos va transformando de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Es el que nos ha puesto en el cuerpo que es la iglesia. Es el que nos da la seguridad de la salvación. Te pido, Señor, por los amigos que están aquí hoy, que han venido a esta reunión, y que ellos entiendan que la única forma de ser posesión de Dios es oyendo el Evangelio y creyendo el Evangelio. Bendícenos en esta hora y damos gracias por estos privilegios hermosos que hoy tenemos en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.